el profesor Carlos Ríos. Vamos entonces a iniciar la semana del día de hoy tocando un tema importante, como todos los temas que ustedes están llevando en la pre, que es en este caso educación cívica. Ya en la segunda parte vamos a hacer geografía, ¿correcto? En esta vez vamos a hablar de temas muy importantes que seguramente también ustedes lo conocen, que es el Estado peruano, las transgresiones al Estado de Derecho y el poder legislativo. ¿Ya, chicos? Muy bien, entonces vamos a empezar la clase. ¿Sí? Muy bien. Vamos a empezar la clase. Muy bien, el Estado peruano, ¿no? Como ahí se señala, chicos, el Estado peruano es la nación jurídica y políticamente organizada. Cuando nosotros hablamos del tema, cuando hablamos nosotros del tema nación, ¿ya? La nación es el conjunto de personas, ¿correcto? Que viven en un determinado lugar, que tienen un mismo gobierno y que comparten una serie de características, ¿correcto? La nación somos todos los peruanos, todos los habitantes que vivimos en este territorio, ¿de acuerdo? Que compartimos varias cosas, entre ellas compartimos nuestra cultura, nuestro idioma, como por ejemplo, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, la nación son todas las personas jurídica y políticamente organizadas. Cuando nosotros hablamos del término jurídica, estamos haciendo referencia a que nosotros estamos organizados por un conjunto, un cuerpo de leyes, un cuerpo de normas que regulan nuestra vida, ¿de acuerdo? O sea, vamos a tener leyes, normas que van a regular nuestro comportamiento, nuestro convivir, ¿de acuerdo? Ustedes saben que uno no hace lo que le da la gana al interior de la sociedad, sino que nuestro comportamiento está regulado por normas. En este caso, las normas jurídicas son un conjunto de normas, de leyes, de reglamentos que nosotros tenemos que seguir, ¿de acuerdo? Para vivir de una manera armónica en la sociedad, ¿ya? Y políticamente, estamos nosotros hablando de este término político, políticamente, es porque nosotros también estamos organizados o tenemos un conjunto de autoridades, ¿correcto? Tenemos un conjunto de autoridades. Estas autoridades, estos funcionarios van a conducir al Estado, ¿de acuerdo? Estamos hablando de los miembros del Poder Ejecutivo, el presidente, estamos hablando de los ministros, estamos hablando de los congresistas, estamos hablando de los alcaldes, de los gobernadores regionales, en fin. Entonces, cuando hablamos políticamente es porque hay autoridades políticas, ¿de acuerdo? Elegidas por todos los ciudadanos, ¿ya? ¿Correcto? Muy bien. Continuamos. Características, dice, ¿no? Las características, en este caso del Estado peruano, ¿no? Las características. Las características del Estado peruano son: el Perú es una república democrática. ¿Por qué es una república democrática, chicos? Porque nosotros elegimos a nuestros representantes. Por eso se dice que el Perú es una república representativa, una democracia representativa. Correcto, una democracia representativa. ¿Ya? Entonces, es democrática porque nosotros elegimos a nuestros gobernantes, elegimos al presidente de la República o al alcalde de Lima. Es alcalde porque la gente lo ha elegido y lo ha elegido en democracia, ¿de acuerdo? Es una república social. ¿Por qué es una república social? Es una república social porque tiene que beneficiar a la sociedad y no a una parte de ella, ¿correcto? A todos nosotros nos debe de beneficiar. Es independiente, ¿por qué? Porque no tiene relación de sometimiento con otro Estado. Si tuviese relación de sometimiento, no sería independiente, sería una colonia. Y eso lo era hasta 1821. Y luego es soberana, ¿por qué? Porque puede ejercer la fuerza al interior del territorio, ¿correcto? Eso tiene que ver con soberanía,
¿De acuerdo? A ver, una pregunta, chicos, una pregunta. A ver cómo están sus conocimientos previos. La palabra república. Esta palabra república, chicos. ¿No? Decimos, el Perú es una república. Pero la palabra república, ¿dónde se escuchó en primer lugar? ¿Se acuerdan ustedes de qué sociedad, qué cultura de la antigüedad, qué civilización de la antigüedad utilizó esta palabra? República, ¿recuerdan? ¿Dónde la escucharon ustedes? ¿Dónde la leyeron? ¿Cuando tocaron qué tema? ¿Cuando tocaron? Chicos, ¿cuando tocaron? ¿Cuando tocaron qué tema? La palabra república. ¿Cuando tocaron? ¿Se acuerdan? Cuando tocaron Roma, ¿no es cierto? ¿Se acuerdan ustedes que Roma dividió, o sea, la historia de Roma está dividida teniendo en cuenta qué cosa? Sus sistemas de gobierno. El primer sistema de gobierno, la primera época de Roma es la monarquía. La segunda es la república. La tercera, ¿cuál es? ¿Cuál? Imperio. Correcto, muy bien, Imperio, muy bien. imperio. Correcto, muy bien, hijito. El imperio, correcto. ¿Ya? Entonces, la república. Ya, y otra cosa, y otra pregunta. Ustedes que son chicos sabidos. ¿Desde cuándo el Perú es una república? ¿Será desde la independencia? ¿Será desde la llegada de los españoles? ¿Desde cuándo el Perú es una república? Hijos, ¿dónde dice que el Perú es una república? Hijitos, ¿dónde dice que el Perú es una república? ¿Dónde está escrito? Hijos míos, ¿dónde está escrito? Está en la... ¿En la Constitución? Correcto, en la Constitución. Perfecto, en la Constitución. Justamente estamos estudiando parte de la Constitución. ¿Correcto? Parte de la Constitución. ¿Ya? Entonces, la República del Perú, el Perú es una república porque lo señala la Constitución. ¿Correcto? La Constitución. ¿Ya? Perfecto. Entonces, el Perú es una república democrática porque elegimos a nuestros representantes, social porque tiene que beneficiar a toda la sociedad, independiente porque no tiene relación de sometimiento con ningún otro país, y soberana porque puede ejercer la presión por medio de la fuerza para que se cumplan las leyes y las normas. ¿De acuerdo? El Perú es una república porque lo señala la Constitución. ¿De acuerdo? ¿Desde cuándo es una república? Eso es lo que falta que me respondan. ¿Desde cuándo es una república? No me engañen con el Google, ¿ah? No. Atiendan ustedes. ¿Desde cuándo el Perú es una república? Desde que lo dice. Desde la independencia. Pero ya me acaban de decir, hijos, si me acaban de decir ustedes que el Perú es una república porque lo dice la Constitución. 1823. Correcto, 1823. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es tu nombre, hijo? Que me has respondido 1823. ¿Cuál es tu nombre, hijito? Ryan. Brian, ya. Muy bien, ¿por qué me has dicho 1823? Sin la B, sin la B. ¿Pero por qué? ¿Por qué me preguntaste 1800? ¿Por qué me dijiste 1823? Porque fue el año donde se instauró la primera constitución. Primera constitución, correcto, perfecto, muy bien, Brian, ¿ya? Correcto, muy bien. El Perú es una república porque lo dice la Constitución. ¿Y desde cuándo es una república? Desde lo que señaló la primera Constitución. Y la primera Constitución, como bien lo ha dicho Brian, es de 1823. Este año se conmemora 200 años, el bicentenario del Congreso. Correcto, del Congreso. ¿Ya? Perfecto, perfecto. El Estado es uno e indivisible. Nuestro Estado es uno e indivisible, no se puede dividir. Por eso ustedes, esas cosas que están escuchando, ¿no? Que hay que dividir el Perú en los estados del norte, las regiones del norte, hacer un país independiente, eso es
Imposible, inadmisible. Para que eso ocurra, ¿qué tiene que haber? Para que una parte del Perú se independice o se separe, ¿qué tendría que haber en el Perú? A ver, chicos, respondan por vos, por vos. Un cambio de constitución. Ya, pero aparte de eso también algo más traumático. Algo más traumático. ¿Qué tendría Una que guerra existir? civil. Correcto, muy bien. ¿Cuál es tu nombre, hijo? Hijito. Bruno, Bruno. Bruno, muy bien. Muy bien, Bruno. Muy bien, Brian, anteriormente. Para que eso ocurra, tiene que haber una guerra civil. Y una guerra civil, pues, es inadmisible, pues. ¿De acuerdo? Por eso el Estado peruano es uno solo e indivisible, lo señala la Constitución política. Para que el Estado del Perú se desfragmente o se divida, tendría que haber una guerra civil, pues. Muchos muertos. Y eso nadie lo quiere. Muy bien, el gobierno, aquí se señala, el gobierno es unitario. Existe un solo gobierno, el gobierno nacional. Es representativo, como les dije hace un momento. Los gobernantes, las autoridades elegidas, nos representan a nosotros. Por eso es una democracia representativa. ¿De acuerdo? Ellos están por la voluntad de nosotros. Y es descentralizado. ¿Por qué descentralizado? Porque hay 3 niveles de gobierno. En el Perú hay 3 niveles de gobierno, chicos. ¿Cuáles son esos 3 niveles? Esos 3 niveles de gobierno, como vamos a ver más adelante, son el gobierno central, perdón, gobierno central, el gobierno regional y el gobierno local. Esos son los 3 niveles de gobierno, ¿ya? Por eso el gobierno es descentralizado, porque existen 3 niveles de gobierno, ¿ya? Muy bien. Luego dice, el poder emana del pueblo, obviamente. El poder que tiene el presidente de la República, el poder que tienen los congresistas, no es porque ellos lo quieran, sino que nosotros le hemos conferido ese poder, ¿de acuerdo? Por eso el poder emana del pueblo. Quienes lo ejercen lo hacen con las limitaciones y responsabilidades que la Constitución y las leyes establecen. O sea, nadie puede obrar como quiera. Como le dije hace un momento, el Perú es una nación jurídica, donde hay leyes. Y la principal ley, ¿cuál es? La Constitución. Ninguna ley, ninguna norma puede contradecir a la Constitución, decir lo contrario a lo que dice la Constitución. Si lo hace, esa ley es inconstitucional. Pregunto, a ver, a toda la clase, si una norma es considerada inconstitucional, ¿quién la declara inconstitucional a esa norma? El Tribunal Constitucional. ¿De acuerdo? Muy bien. Ninguna persona, organización, Fuerza Armada, Policía Nacional o sector de la población puede arrogarse el ejercicio de ese poder. Hacerlo constituye el derecho, hacerlo constituye rebelión o sedición. Y estos son delitos. Delitos. Por eso el expresidente Pedro Castillo también es acusado por rebelión. ¿De acuerdo? Por rebelión. Ninguna persona, organización, Fuerza Armada, Policía o sector de la población puede arrogarse el ejercicio del poder. ¿Ya? Muy bien. ¿Cuáles son los deberes del Estado peruano? Son varios, pero lo principal, defender la soberanía. O sea, que el Perú sea un país soberano, que no tenga injerencia de ningún otro país. Garantizar la plena vigencia de los derechos humanos. No se olviden, una de las características de los derechos humanos es que estos son inviolables. Cuando un derecho humano es violado, el responsable es el Estado. Por eso el Perú, como Estado, ha firmado una serie de tratados internacionales donde se compromete a garantizar los derechos humanos. Protege a la población de las amenazas contra su seguridad y por eso ¿a quién tiene? Tiene a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional para poder dar seguridad a la población ante actos vandálicos, ante la delincuencia y que otras cosas, ¿no? Promueve el bienestar general.
que se fundamente en la justicia y en el desarrollo integral y equilibrado del país. Ahora, al Estado peruano le hacen juicio y también el Estado peruano hace juicio, ¿de acuerdo? Y para que uno participe en un juicio, tiene que tener un abogado, ¿correcto? Los abogados del Estado, son los llamados procuradores públicos. Ellos defienden al Estado en los procesos judiciales que el Estado tiene. Al Estado le hacen juicio y el Estado también hace juicio. ¿Quiénes van a ser sus abogados? Los procuradores públicos, ¿de acuerdo? Por eso dice, la defensa jurídica de los intereses del Estado está a cargo de los procuradores públicos que pertenecen al Ministerio de Justicia, ¿ya? Elementos del Estado, ¿no? Los elementos del Estado acá están, nación, ¿cierto? ¿Qué es la nación? La población o grupo de personas que hemos hablado, ¿no es cierto? Territorio, ¿no es cierto? Que es la extensión geográfica sobre el cual se establece el Estado. La nacionalidad peruana, ¿no? Chicos, la nacionalidad que nosotros tenemos, no se pierde, no se pierde. Si nosotros nos vamos a otro país y nos nacionalizamos argentinos, por ejemplo, no perdemos la nacionalidad peruana. La nacionalidad solamente se pierde cuando uno renuncia a la nacionalidad. ¿Correcto? Cuando uno renuncia a la nacionalidad. ¿Ya? Obviamente tiene que ser por escrito. ¿Ya? Renuncia a la nacionalidad peruana. Pero también se puede arrepentir, puede volver a pedir la nacionalidad. Sí procede también. Volver a pedir su nacionalidad. ¿De acuerdo? Muy bien. Las personas que gozan de doble nacionalidad ejercitan los derechos y obligaciones de la nacionalidad del país donde domicilian. Supongamos, hay una persona, Bruno, que es peruano, pero también se nacionalizó argentino, ¿correcto? Y está en el Perú. Es peruano y también es argentino. Está en el Perú. Y ese día, o en ese momento que Bruno está en el Perú, hay elecciones. Hay elecciones. Y ustedes saben que todos los peruanos mayores de edad tenemos la obligación de ir a votar. ¿Correcto? Si no votamos, pagamos una multa. Entonces Bruno dice, yo no quiero ir a votar, pues. Viviendo en el Perú, siendo peruano, teniendo la nacionalidad peruana que hay elecciones, no quiero ir a votar. ¿Y por qué no quiero ir a votar? Porque ahora voy a ejercer mi nacionalidad argentina. Pero tú eres peruano y tienes que ejercer la nacionalidad peruana si estás en el Perú. Por lo tanto, tu obligación es votar. Y si no votas, vas a tener que pagar una multa. Porque cuando tú vayas a sacar un documento y te van a pedir, como por ejemplo, no tener multas electorales, tú no vas a decir, yo no voté ese día de las elecciones porque yo también soy argentino. No, tú ejerces la nacionalidad del país donde estás residiendo. ¿Correcto? ¿Ya? Chicos, para hacer algunas gestiones, si uno tiene una multa electoral, en algunas gestiones le van a pedir que pague la multa electoral si no lo ha pagado. Como por ejemplo, yo la otra vez fui a sacar mi brevete. Ya me había vencido mi brevete. Y yo no había votado. En la segunda vuelta yo no voté por, bueno, un problema que había pasado. No me olvidé mi DNI cuando fui a votar. Y fui al último hora. Bueno, entonces ya pues tenía que pagar la multa. No me acordé. Y cuando voy a sacar mi brevete me dijeron, señor, usted para sacar su brevete tiene que pagar la multa. Bueno, tuve que pagar la multa, ¿no? ¿Ya? No se olvide. El suelo, los elementos del Estado peruano, ¿no? El territorio comprende qué cosa, el suelo, el subsuelo, el dominio marítimo de las 200 millas y el espacio aéreo que lo cubre. ¿De acuerdo? El mar, ¿cómo se llama? El mar de Grau. Los cielos, ¿cómo se llaman? Los cielos de Quiñones. ¿Quién fue Quiñones? José Abelardo Quiñones fue
es el principal héroe de la Fuerza Aérea Peruana, así como el Mar de Grau, ¿no es cierto? ¿Ya? Muy bien. Otro elemento del Estado peruano, chicos, es el gobierno. Es el gobierno, ¿cierto? El gobierno. ¿A qué se refiere con el gobierno? A las personas e instituciones que administran y dirigen el Estado. Ese es el gobierno, ¿de acuerdo? Por eso hay un gobierno nacional, un gobierno regional y un gobierno local. ¿Correcto? Aquí está, nacional, regional y local. ¿Qué es la soberanía? Es la capacidad de ejercer poder dentro de un territorio, sin aceptar subordinación a otro Estado. ¿Correcto? Esa es la soberanía. Es la capacidad de poder hacer nosotros al interior del Estado. El Estado peruano está dividido en 3 poderes. Pregunto, a ver, algunos de ustedes por voz, por chat no, por voz. Chicos, ¿cuál de los clásicos, filósofos clásicos, economistas clásicos, políticos clásicos, señaló esta división de poderes? Que el Estado debería de tener 3 poderes, para que no se concentre el poder en una sola persona como era la monarquía. Que esté dividido en poder legislativo, ejecutivo y judicial. ¿Quién fue el personaje? ¿Alguien lo sabe? Un personaje que ustedes han escuchado. ¿Quién fue? De la época de Adam Smith. ¿Quién fue? ¿Recuerdan, hijitos? Fue Montesquieu. ¿Ya? Montesquieu fue quien planteó esta división de poderes, legislativo, ejecutivo y judicial. ¿De acuerdo? Ya. Muy bien, entonces el Estado tiene que estar dividido en 3 poderes. Luego tenemos los órganos constitucionales autónomos, ahí están, que son, como su nombre lo dice, órganos autónomos, que no están subordinados a ningún poder del Estado. Y ahí están, el Jurado Nacional de Elecciones, la OMPE, la RENIEC, la Junta Nacional de Justicia, el Tribunal Constitucional, Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, la Contraloría, el Banco Central de Reserva y la Superintendencia de Bancos, Seguros y AFP. Ahí tenemos los gobiernos regionales, los gobiernos locales, ¿de acuerdo? Y cuando hablamos nosotros del Estado de Derecho, estamos hablando de una situación, ¿ya? Estamos hablando de una situación, el Estado de Derecho. El Estado de Derecho. Es aquel Estado donde los derechos y las libertades fundamentales son incorporados en el ordenamiento jurídico de las personas y las instituciones públicas y privadas y el propio Estado que están sometidos a la ley. Cuando se transgrede el Estado de Derecho, que son acciones u omisiones, olvidos voluntarios, cuyo fin va encaminado a destruir la organización del Estado, con la violencia, la corrupción y los actos de sedición o rebelión. Y de ahí pasamos al tema gobierno usurpador. ¿Qué cosa es un gobierno usurpador? Ustedes saben que las autoridades son elegidas y ellas ejercen el gobierno, ¿de acuerdo? Por voluntad de los ciudadanos. Pero un gobierno usurpador, ¿de acuerdo? Es aquel que ha tomado el poder por medio de la fuerza. Por medio de la fuerza. ¿Correcto? Tomó el poder por medio de la fuerza. Y ante esta situación, la ciudadanía, los ciudadanos, ante esta situación, los ciudadanos tienen el derecho de insurgencia. ¿Qué es el derecho de insurgencia? Es un mecanismo previsto en la Constitución para defender la democracia, ¿correcto? Es un mecanismo previsto por la Constitución para defender la democracia. Por lo tanto, la Constitución dice nadie tiene la obligación de
obedecer a un gobierno usurpador. ¿De acuerdo? ¿Qué pasó con el golpe de Estado del expresidente Castillo? Se volvió en un gobierno usurpador. Dio golpe de Estado. ¿De acuerdo? Pasamos ahora, hijitos, a un poder del Estado, que es considerado el primer poder del Estado. En este caso, estamos hablando del poder legislativo, ¿de acuerdo? El poder legislativo, ¿ya? El poder legislativo reside en el Congreso, ¿de acuerdo? Se encuentra en el Congreso, su sede es el Congreso, y consta de una sola cámara de congresistas, que son 130 congresistas, ¿de acuerdo? Es un congreso de 130 congresistas, ¿ya? Ellos representan a la nación y por lo tanto la nación es las personas y por lo tanto si hay un aumento de la población considerable también va a haber un aumento de congresistas, porque si nosotros comenzamos a estudiar el Congreso inicial solamente tenía 120 congresistas. Ahora, ¿cuántos son? 130. ¿Y por qué han aumentado congresistas? Porque ha aumentado la población. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, el Congreso tiene funciones. ¿Qué función tiene? La principal es la función legislativa, dar leyes. ¿Correcto? Elaborar leyes, modificar leyes, interpretar la Constitución. Esa es su principal función, dar leyes. Luego tiene una función llamada especial, que es la única institución que lo puede hacer. Función especial. La función especial consiste en que el Congreso es la única institución que la puede hacer. Como por ejemplo, la elección de altas autoridades. Ahí tenemos algunas de ellas. El Congreso elige al defensor del pueblo, a los miembros del Tribunal Constitucional, elige a los miembros del directorio del Banco Central de Reserva, ratifica al presidente del Banco Central de Reserva y al superintendente de banca y seguros. Ninguna otra institución puede tener esta función. Por eso se dice función especial. Y luego también tiene una función que es la de control político, que comprende que es controlar a los otros poderes públicos, como por ejemplo al Poder Ejecutivo, al Poder Judicial. ¿De acuerdo? Y hay varios mecanismos para eso, ¿no? Comprende el voto de investidura o de confianza del Consejo de Ministros, ¿cierto? Debaten y realizan actos de investigaciones cuando amerita, ¿no? Supongamos, en un ministerio ocurrió de repente un acto de corrupción, ya vamos nosotros a investigar. Se forma una comisión investigadora en el Congreso para ver esos actos de corrupción. Eso se llama control político. Entonces el Congreso tiene tres funciones: legislar, unas funciones especiales y la función llamada de control político. Para ser congresista es algo mínimo nada más: ser peruano de nacimiento, haber cumplido 25 años y gozar del derecho de sufragio. Esos son los requisitos mínimos que se piden para ser congresista. ¿Y por qué? Ustedes dirán, ¿por qué tan pocos requisitos? Es que recuerden ustedes que la participación en la vida política, el elegir y ser elegidos, es un derecho humano. Por lo tanto, no se puede pedir más condiciones que esta. Bueno, y la otra condición es pues no tener pues ningún antecedente tipo penal, ¿no? Correcto, pero los requisitos son mínimos que están ahí. Ser peruano de nacimiento, tener 25 años de edad y gozar del derecho de sufragio. ¿Correcto? Bien. Ahora, la representatividad. Representan a la nación los congresistas, representan a la nación, son elegidos por un periodo de 5 años, no hay reelección inmediata.
y no están sujetos a mandato imperativo ni interpelación. ¿Qué cosa quiere decir mandato imperativo? No se olviden, chicos, no reciben órdenes, eso significa mandato imperativo. Ellos no reciben órdenes, ni tampoco dan explicaciones de sus actos, pero estas dos cosas, mandato imperativo e interpelación, están relacionados con sus actos parlamentarios, ¿de acuerdo? ¿Qué atribuciones tiene el Congreso? Dar leyes y resoluciones legislativas. Una ley es de carácter general, puede englobar a todos los peruanos, como un grupo numeroso de peruanos, ¿de acuerdo? Esa es una ley, es algo general. Mientras que una resolución legislativa, chicos, una resolución legislativa solamente resuelve un caso puntual y concreto. No es una ley general, es algo más concreto, mucho más concreto. Como por ejemplo, el Congreso autoriza al presidente de la República a salir del país. ¿Quién le da permiso? El Congreso. Para que el presidente salga, ¿qué tiene que dar? ¿Una ley o una resolución legislativa? Para que el presidente salga del país, el Congreso tiene que darle una resolución legislativa. ¿De acuerdo? Velar por el respeto de la Constitución y de las leyes, aprobar los tratados de conformidad con la Constitución, aprobar el presupuesto y cuenta general de la República, autorizar empréstitos conforme a la Constitución, ejercer el derecho de amnistía. Acá me voy a tener un par de minutos. ¿Qué cosa es la amnistía? La amnistía es el olvido del delito. El olvido del delito. La palabra amnistía viene de amnesia, olvido. Ahora, este derecho que tiene el Congreso lo hace contra acusados, contra condenados por algunos delitos que han tenido un origen y una naturaleza política, ¿correcto? Contenido y naturaleza política. ¿Ya? Entonces, la amnistía es para un grupo grande de personas, ¿de acuerdo? Entonces, no se olviden de eso. La amnistía es el olvido del delito, ¿correcto? Y cuando esto ocurre, una persona estaba encarcelada y salió por la amnistía que dio el Congreso por ley, ¿de acuerdo? Y luego va a sacar sus certificados de antecedentes judiciales o antecedentes penales, resulta que también se ha borrado esos antecedentes, ¿ya? Entonces no se olviden, la amnistía es una función que es única y exclusivamente tiene el Congreso, que consiste en el olvido del delito. Aprobar la demarcación territorial y, ya les dije, autorizar al presidente de la República a salir del país. La Constitución Política del Perú es la única probablemente donde se señala que para que el presidente de la República salga del país tiene que tener autorización del Congreso. ¿Y a qué se debe eso? ¿Ustedes creen a qué se debe de que el Congreso tiene que permitir la salida del país, chicos? Esto tiene que ver con el siglo antepasado, tiene que ver con la guerra con Chile. ¿Recuerdan ustedes, por sus conocimientos que adquirieron en el colegio, recuerdan ustedes en la guerra con Chile hubo un presidente que, siendo presidente de la República, en plena guerra con Chile, salió del país para comprar armas y luego ya no pudo regresar? ¿Se acuerdan ustedes quién fue? ¿Alguien tiene el nombre? A ver, por voz. ¿Alguien tiene el nombre de ese presidente? Se llamó Mariano Ignacio Prado. Él, cuando el Perú estaba en plena guerra del Pacífico con los chilenos, él salió del país, se fue a Europa para comprar armas. Decisión, obviamente muy discutida, porque luego quiso regresar, pero ya no pudo, porque en el Perú se ocurrió un golpe de Estado contra su gobierno. E ingresó a gobernar el presidente Nicolás de Piedra.
Ya, no se vayan a olvidar de eso, ¿ya? Muy bien, entonces ahí tenemos los congresistas. Y el Congreso tiene una serie de órganos o instituciones. ¿Cuáles son esos órganos e instituciones? El Pleno, que es la máxima asamblea deliberativa, el Consejo Directivo y las comisiones parlamentarias, ¿ya? Luego tenemos a la Presidencia, tenemos a la Mesa Directiva y a la Comisión Permanente. El pleno del Congreso es donde se reúnen todos, pues, ¿no? Es la asamblea, donde se reúnen los 130 congresistas, es la máxima asamblea deliberativa, donde conversan, donde deliberan, donde discuten, ¿de acuerdo? Las normas, las leyes o algún tema de carácter importante a nivel nacional. En él se debaten y se votan todos los asuntos y se realizan los actos que prevén las normas constitucionales. El Consejo Directivo adopta acuerdos y realiza coordinaciones para el adecuado desarrollo del Congreso, aprueba el presupuesto y también aprueba la agenda de cada sesión del Congreso. Este es un órgano muy importante porque puede decidir muchas cosas. ¿Qué se discute, qué no se discute en el Congreso? ¿Qué ley se hace o qué ley no se hace? Luego tenemos las comisiones parlamentarias, que son grupos de trabajo especializado, ¿de acuerdo? Tenemos ahí, ¿no? Estudian y dictaminan los proyectos de ley y existen comisiones ordinarias que investigan de investigación y especial. Luego también hay un órgano muy importante que es la comisión permanente. La comisión permanente, chicos, ejerce sus funciones durante el funcionamiento ordinario del Congreso. Recuerden ustedes que el Congreso funciona semestralmente y a veces los parlamentarios salen de vacaciones y el Congreso entra en receso, o sea, deja de funcionar. Pero esta palabra entra en receso no es cierta, ¿no? Porque siempre va a existir lo que se conoce con el nombre de comisión permanente, que va a ser las veces del Congreso, cuando este Congreso está de vacaciones o cuando el Congreso fue disuelto. Cuando el Congreso fue disuelto, ¿de acuerdo? Entran, ¿no es cierto? Si no hay elecciones, los llamados accesitarios. Si hay un congresista que fallece en función, tiene que reemplazarlo a alguien. Y en este caso, quien lo va a reemplazar, ¿no es cierto?, es el congresista accesitario, el que en las elecciones no pudo ingresar porque le faltaron votos. ¿Ya? Muy bien. Las leyes tienen que seguir un protocolo para ser consideradas como tal. ¿De acuerdo? Una ley, vamos a suponer que es una ley que presenta un ciudadano común y corriente. Esa ley es presentada por el ciudadano en la oficina de trámite documentario del Congreso. Es presentado en la oficina de trámite documentario del Congreso. ¿Ya? Esta oficina lo recibe el proyecto de ley. Luego pasa a comisiones. Supongamos que es un proyecto de ley sobre el deporte, entonces ese proyecto va a la Comisión de Deportes. Si es un proyecto relacionado con justicia, ese proyecto va al Ministerio de Justicia. Si es un proyecto relacionado, un proceso, ¿no?, una ley relacionado con carreteras, va a la Comisión de Transportes. Entonces entra por trámite documentario, luego pasa a comisiones, la comisión lo revisa, lo puede aprobar o lo puede archivar. ¿Correcto? Si la comisión aprueba ese proyecto de ley,
el Consejo Directivo puede ordenar que este proyecto de ley que ha sido aprobado por la comisión se pueda discutir inmediatamente. ¿De acuerdo? Entonces ahí tenemos el Consejo Directivo, tenemos el Pleno que aprueba la ley o la rechaza. El Pleno, ¿no? Se discute y luego se somete a votación si la ley es buena o mala para ellos. Luego tenemos cuando la ley se aprueba, entonces esa ley va a el Poder Ejecutivo. Se lleva del Congreso se lleva un folio, y en ese folio el presidente de la República lo va a estudiar, y si el presidente de la República estudia esa norma, y esa norma le parece inadecuada, la puede rechazar. ¿De acuerdo? La puede rechazar. ¿Ya? Pero si el presidente de la República no la aprueba, tampoco la rechaza, porque tiene 15 días, entonces el presidente del Congreso tiene las atribuciones de aprobar la ley y de promulgar la ley. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y se publica la ley en el peruano y la ley recién entra en vigencia al día siguiente. ¿Ya? Al día siguiente. Muy bien. Muy bien. Entonces ahí tenemos el proceso de creación de leyes y cómo estas se... Pasamos a las preguntas. ¿Hicieron las preguntas? Estas son las claves de la semana 5. Cópienlas, chicos, por favor. Muy bien. Continuamos. Salí un ratito porque fui a refrescarme un momentito. Mucho calor está haciendo. Acá en mi barrio está haciendo bastante calor. Seguramente también ustedes lo están sintiendo. ¿Sí? Muy bien. Muy bien. Entonces vamos ahora a pasar a geografía. Sí, ¿verdad? Sí se observa la diapositiva de geografía, ¿verdad? ¿Sí? ¿Alguien por vos? Sí, profesor. Gracias. Muy bien. Ahora en geografía vamos a hablar de los recursos naturales, ¿correcto? Vamos a hablar de las ecorregiones del Perú, brevemente de las regiones altitudinales, la Amazonía, la Antártida, como reservas de biodiversidad, las áreas naturales protegidas y las áreas de reconocimiento internacional. Un tema bastante amplio que ojalá podamos abordarlo a integridad. Muy bien. ¿Qué cosas son los recursos naturales? ¿No? Los recursos naturales son todos los bienes que nos entrega la naturaleza, sin la intervención de los seres humanos. ¿De acuerdo? Esos son los recursos naturales. Son todos los bienes que nos entrega de manera libre y espontánea la naturaleza, ¿de acuerdo? Y con el cual nosotros vamos a satisfacer nuestras necesidades. Recuerden ustedes que nosotros tenemos necesidades. Esas necesidades las vamos a satisfacer utilizando los recursos
los recursos naturales. ¿De acuerdo? Muy bien. ¿Cuál es el principal problema que enfrentan los recursos naturales? El principal problema es la depredación. ¿Y la depredación qué cosa es? Es la explotación indebida y excesiva de los recursos naturales. Esa es la depredación. ¿Cuáles son las causas de la depredación? Ahí está, el aumento de la población y el uso de tecnología. Recuerden ustedes, si nosotros hemos dicho que los recursos naturales sirven para satisfacer las necesidades de la gente, entonces, al haber más población, al haber más personas, al haber más gente en el mundo, más personas, ¿de acuerdo?, van a tener que satisfacer sus necesidades con estos recursos. Entonces, a una mayor población, vamos a tener una mayor utilización de recursos naturales. Por eso es importante que contemos y seamos responsables, de acuerdo con la procreación, ¿no es cierto? Porque a mayor población, una mayor presión sobre los recursos naturales. Y ahora pasamos rápidamente a ver algunos problemas que enfrentan los recursos naturales, como por ejemplo, ¿no?, la desertificación. ¿Qué cosa es la desertificación? Pues la desertificación se produce en el Perú en suelos de tres tipos. Se produce en suelos de tres zonas. ¿Cuáles son esas tres zonas? De zonas áridas, de zonas semiáridas y subhúmedas. Esas son las tres zonas que están más expuestas a la desertificación. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora, cuando nosotros hablamos de desertificación en el Perú, estamos señalando que el Perú ocupa el tercer lugar entre los países con mayor extensión de tierras secas a nivel de América del Sur. Ahora, las tierras secas alcanzan más de 516.000 kilómetros cuadrados, lo que constituye un 40% de la superficie del país. O sea, las tierras secas que se están desertificando, ¿cierto?, constituyen una gran cantidad de kilómetros de nuestro país. ¿Qué medidas del desarrollo sostenible propone para la desertificación? Medidas que protege el desarrollo sostenible para luchar contra la desertificación. En primer lugar, coordinar la gestión de las tierras y de los recursos hídricos de las partes altas, proporcionar a las comunidades locales los medios necesarios para que puedan prevenir la desertificación. Y otra medida es apostar por modos de vida alternativos que no dependan del uso tradicional del suelo. Por ejemplo, la acuicultura, las zonas secas, las agriculturas de invernadero. Muy bien. La deforestación es retirar árboles sin una replantación adecuada, ¿no? Ese es el concepto de deforestación, retirar árboles. ¿Cuáles son las causas? Aquí la tenemos varias, pero la principal causa, chicos, es la agricultura migratoria. ¿Qué cosa es la agricultura migratoria? Es aquella agricultura que va a un terreno de la selva, lo corta, corta la vegetación, ¿de acuerdo? Y luego estas se van a convertir en tierra de cultivo o en tierras para pastos de algunos animales. ¿Correcto?
Muy bien. Ahora, dice, la floresta en el Perú. La tendencia de la deforestación es creciente. Desde que se tiene registro, se ha perdido más de 7.800.000 hectáreas. ¿Qué medidas propone el desarrollo sostenible para poder evitar la deforestación? Reforestar las áreas deforestadas, consumir productos sustentables, capacitar a los colonos y reformar algunas normas. Esas son las medidas que propone el desarrollo sostenible. Contaminación del agua, ¿no? Cuando nosotros hablamos de la contaminación del agua, chicos, contaminación del agua, es el cambio en la calidad de recursos de tipo químico, biológico y físico que le hace perjudicial para los organismos. Entonces la contaminación del agua es un cambio de calidad, ¿ya? En los componentes del agua. ¿Correcto? Muy bien. ¿Cuáles son las causas de la contaminación del agua, ¿no? La causa de la contaminación del agua. Chicos, creo que tenemos un receso a las 2 de la tarde, ¿sí? ¿Me confirman? Chicos, tenemos un receso a las 2. Sí, a las 2, ¿no? Sí, hasta las 12:05. Ya. Entonces nos quedamos aquí en la contaminación del agua y ya vamos a receso, ¿ya? 5 minutos y regresamos. Ya, hijitos, vayan estirando la pierna que yo también voy a estirar las mías. Ya, bien, ya estamos de vuelta, chicos. Sí están, ¿verdad? ¿Están, hijitos? Muy bien. Pasamos entonces ahora, hijitos, a la llamada contaminación del agua. Contaminación del agua, ¿no? Cuando hablamos nosotros de la contaminación del agua, estamos hablando, a ver, un momentito. Aló, hijo. A ver. Disculpen, ya, ahora sí. Contaminación del agua, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la contaminación del agua, chicos, chicas, estamos hablando de un cambio en la calidad del recurso. Ese cambio se debe a consecuencias, a factores de tipo químico, de tipo biológico y de tipo físico. Y esta contaminación del agua va a ser perjudicial para los organismos vivos. No solamente para nosotros, sino también para los organismos que viven en el agua. ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien. ¿Cuáles son las causas? Dice, ¿no? La introducción directa o indirecta de sustancias contaminantes. ¿Ya? Cuando los contaminantes superan la capacidad de absorción del sistema acuífero. O sea, si nosotros a un sistema acuífero donde hay agua le echamos una cantidad de contaminante, de repente ese contaminante no va a ser, la cantidad que es poca, de repente no va a ser muy perjudicial, ¿correcto? Pero si nosotros echamos en cantidades tal, obviamente van a terminar perjudicando a los organismos que viven en ella, ¿de acuerdo? Y el 80%, como consecuencias, el 80% de las enfermedades estomacales son generadas por la contaminación del agua, ¿de acuerdo? La gente también muere cuando bebe agua contaminada, o sea, su ingesta. Va a haber una alteración de los ecosistemas acuáticos y también del litoral.
y va a haber, como consecuencia, esto digamos algo de lo más importante, disminución de la producción pesquera. ¿De acuerdo? Va a haber una disminución de la producción pesquera. El desarrollo sostenible, qué nos indica, ¿no? ¿Qué nos recomienda? Reducir los volúmenes de contaminantes, reutilizar y tratar el agua residual y reciclar los contaminantes, ¿no? Felizmente, últimamente se ha establecido, se ha constituido plantas de tratamiento de agua, del agua residual y de las aguas negras. ¿Qué cosas son las plantas de tratamiento? Son lugares donde al agua de los desagües o aguas negras se les trata, se le quita toda la sustancia contaminante, toda la sustancia en estado sólido que también se podría encontrar, y luego de descontaminarla, de quitarle todo lo malo que se pueda, es de vuelta al mar. ¿De acuerdo? Estas son las llamadas plantas de tratamiento. La contaminación del aire. ¿Qué cosa es la contaminación del aire? No, la contaminación del aire es como se señala ahí, ¿no? Es la presencia en el aire de uno o más contaminantes. ¿Ya? Ahora, estos contaminantes del aire, ¿de acuerdo? Se van a concentrar en niveles tales que pueden constituir un riesgo para la salud de las personas. Va a alterar la calidad de vida de la población y también la preservación de la naturaleza y la conservación del patrimonio natural, porque el patrimonio natural, que es algo que nosotros debemos de preservar, también se van a ver afectados. ¿Cuáles son los contaminantes más, digamos, más perjudiciales? Tenemos el dióxido de carbono, tenemos el dióxido de azufre, tenemos los óxidos de nitrógeno, tenemos los hidrocarburos o hidrocarburos, de acuerdo, que son elementos contaminantes. ¿Qué nos propone, qué nos aconseja el desarrollo sostenible? Utilizar bombillas y electrodomésticos de bajo consumo, los llamados focos ahorradores, usar el transporte público, andar en bicicleta y caminar, es importante, porque si nosotros utilizamos menos el transporte público, obviamente vamos a hacer que no haya tantos buses y por lo tanto haya menos contaminación. Por eso se recomienda andar en bicicleta, caminar, o también utilizar, pues, no, ciertos vehículos que ahora son eléctricos, ¿no? Como las patinetas, las motos eléctricas, ¿no? Que no contaminan. Por eso en Lima, la gestión anterior de la municipalidad construyó las llamadas ciclovías, ¿correcto? Las llamadas ciclovías, ¿ya? Y son utilizadas por las personas, ¿no es cierto?, que van en patineta, ¿no es cierto?, que van en bicicleta, en motos eléctricas, en fin, ¿no? Que cada vez está aumentando, ¿no? Porque eso es algo positivo y así evitamos la contaminación del aire, ¿no? Otra también es mantener su automóvil bien afinado y con buen mantenimiento para así evitar, ¿no es cierto?, la emisión de sustancias, ¿no es cierto?, contaminantes, producto de la combustión, y elegir limpiadores ecológicos, porque muchas veces algunos limpiadores químicos que nosotros utilizamos en casa también contaminan el aire, ¿ya? La contaminación del suelo. ¿Qué cosa es la contaminación del suelo? No, la contaminación del suelo, chicos, la contaminación del suelo es la alteración del recurso por la presencia de sustancias químicas producidas por el hombre. Y van a afectar la capacidad productiva, o sea, la van a hacer menos productiva. ¿De acuerdo? ¿Cuáles son las fuentes contaminantes?
Ahí tenemos algunas fuentes contaminantes como las malas prácticas agrícolas, que se manifiesta con el uso exagerado de plaguicidas y abonos. También va a contaminar el suelo, las aguas residuales, la basura, en fin. Y otra también fuente contaminante son los relaves mineros. La minería utiliza bastante agua, ¿no? Sobre todo en las zonas donde nacen los ríos, ¿no? Y eso también va a causar contaminación del suelo cuando es regada por esta agua, ¿no? ¿Qué va a pasar con el suelo? Va a perder su capacidad productiva, el suelo va a perder la capacidad productiva, van a morir los organismos útiles en el suelo. A veces uno piensa, ¿no? Esos chanchitos, esos animalitos, hormiguitas, lombrices, ¿cierto? Que están en el suelo, ¿no? Cumplen una función. Pero si nosotros contaminamos por plaguicidas y abonos sintéticos, vamos a terminar matando estos organismos que sirven para el suelo, ¿no? Y también la concentración de plaguicidas. Cuando el plaguicida se echa en una gran cantidad en el suelo, los productos que salen del suelo, que son originados por la agricultura, van a tener, ¿no?, una concentración de estos plaguicidas en su cadena alimenticia, lo que nos va a perjudicar cuando nosotros los ingerimos. Por eso se recomienda usar abonos orgánicos, practicar la rotación de la tierra de cultivo. En un año vamos a sembrar, en un año vamos a sembrar papa, para el otro año sembramos zanahoria, para el otro año sembramos de repente lechugas, ¿de acuerdo? Para que de esa manera la tierra se vaya recuperando, ¿ya? Y aplicar racionalmente los plaguicidas, ¿correcto? Pérdida de la biodiversidad. ¿Qué es la pérdida de la biodiversidad? ¿No? Se refiere a la disminución, con pérdida de biodiversidad nos referimos a la pérdida, disminución o desaparición de la diversidad biológica, ¿de acuerdo? De la diversidad biológica. ¿Cuáles son los factores que afectan a la biodiversidad? Ahí tenemos nosotros el cambio climático, la persecución directa de especies, las especies invasoras también. ¿Qué cosa es una especie invasora exótica, no? Es como por decirle una especie que es traída a otro ecosistema, a otro lugar, a otra región, y que finalmente termina exterminando a las especies nativas, ¿no? Como por ejemplo, yo escuché, creo que no sé si les comenté, ¿no?, de que como el Ártico está derritiéndose y está afectando a mucha de su fauna, entonces yo escuché por ahí de que entonces hay algunos animalitos que están siendo perjudicados y están muriendo en gran cantidad, entre ellos los osos blancos, los osos blancos. Entonces, por ahí escuché, ya, pero como el Ártico se está derritiendo y está afectando al oso polar, entonces a los osos polares hay que capturarlos y enviarlos a la Antártida. ¿Sería una salida? Claro que sería una salida. Pero el oso polar, ¿en qué se convertiría? Se convertiría en una especie invasora. Y ustedes saben que el oso polar se alimenta de carne. ¿Y qué haría con los animalitos que están en la Antártida? Se comería a los pingüinos, a los lobos marinos, en fin, cazaría a las aves, ¿cierto? Entonces, los osos polares se convertirían en una especie invasora y acabarían con las especies nativas, con los animales nativos, ¿de acuerdo? Entonces, no es fácil, pues, no es fácil. Te doy un ejemplo. Aquí en el Perú hay varios distritos que tienen buena cantidad de
parques de árboles. En San Isidro hay el olivar de San Isidro. ¿Qué ha pasado en el olivar de San Isidro? A veces nosotros cuando vamos al olivar de San Isidro vamos a ver en sus árboles ardillitas, ¿ya? Ardillas. Pero ¿qué está pasando con estas ardillas? Hay una especie de ardillas que ha sido introducida, es una especie invasora. Por ahí de repente, hace algunos años, alguna persona tenía como mascota ardillas y de repente la dejó libre en el bosque. Perdón, la dejó libre en el parque. Las ardillas se fueron reproduciendo y comenzaron a exterminar a las ardillas nativas, porque estas ardillas introducidas eran más grandes, más fuertes. Exterminaron a las ardillas nativas. Pero no solamente exterminaron a las ardillas nativas, sino también comenzaron a perjudicar a otras especies de animales, como por ejemplo a las aves, a las tortolitas, los pajaritos que conocemos comúnmente. Comenzaron a comerse sus huevos, entraron a sus nidos. ¿Y qué pasó? El número de tortolitas en esos parques comenzó a disminuir. ¿Y a qué se debía? Se debía a una especie invasora, a una ardilla. ¿De acuerdo? A una ardilla. Que dicho ese de paso traía también otras enfermedades que atacaban a las especies, a otros animales que vivían también en esos parques. Por eso es importante que cuando nosotros compremos un animalito, ¿de acuerdo? No dejarlo en libertad porque se puede convertir en una especie invasora. ¿De acuerdo? Como ejemplo, como las ardillas. ¿De acuerdo? Muy bien. Muy bien. La pérdida de la biodiversidad, como estamos señalando ahí, la pérdida de la biodiversidad tiene efectos negativos en el bienestar humano, como la seguridad alimentaria. Pues, ¿no? Imagínense ustedes, ¿no? De que traemos una especie y esa especie se comienza a comer todas las frutas de un determinado lugar. Nos va a afectar a la seguridad alimentaria, ¿no? ¿Qué medidas propone el desarrollo sostenible? ¿No? ¿Qué medidas propone? ¿No? No adquirir especies exóticas ni abandonarlas, asumir las 3 R's ecológicas, reducir, reutilizar y reciclar, y elegir productos y servicios sostenibles. ¿De acuerdo? Muy bien. Ahora pasamos al tema de las ecorregiones. ¿Qué cosa es una ecorregión? Ahí está, ahí tenemos el concepto señalado por Antonio Brac, ¿no? Son áreas geográficas del territorio nacional que se caracterizan por contar con similares condiciones en lo referente al clima, a los suelos, al agua, a la flora y a la fauna, ¿no? Este clima, esta flora, esta fauna van a estar interrelacionados en estrecha interdependencia. ¿De acuerdo? Cada uno de esos espacios se llama una ecorregión. El término ecorregión en el Perú fue primeramente planteado por Antonio Brac, por el doctor Antonio Brac, que también fue el primer ministro del Ministerio del Ambiente durante el gobierno del presidente García, hace más de 15 años, ¿de acuerdo? Y ahí tenemos el mapa de las ecorregiones del Perú, ¿de acuerdo? La novedad es que Antonio Brac señaló que también había que considerar al mar peruano como una ecorregión, ¿no? Aquí tenemos el mar tropical y aquí tenemos el mar frío. Son 11 ecorregiones. ¿Cuáles son esas 11 ecorregiones? Aquí tenemos el mar frío, el mar tropical, lo amarillo es el desierto del Pacífico. Voy a ponerlo más delgado. Aquí tenemos amarillo el desierto del Pacífico, ¿no es cierto? Luego tenemos el bosque seco ecuatorial, que es este que está acá.
moradito. Luego tenemos el bosque tropical del Pacífico, que es este que está acá, apenas en el departamento de Tumbes. Luego tenemos la serranía esteparia, que es esta naranja que está acá. La Puna y los Altos Andes, que es esta color naranja, Puna y los Altos Andes. El Páramo, que es una región también relativamente pequeña, que se encuentra aquí, el Páramo. Y luego tenemos la selva alta, que está acá, y el bosque tropical del Pacífico, que es todo esto, y tenemos la sabana de palmera, que es esta que está acá. Ahí están las 11 ecorregiones planteadas por Antonio Frac. Muy bien, entonces empezamos por la ecorregión Mar Frío de la corriente peruana. Como su nombre lo dice, es una corriente ¿no? que tiene aguas frías. ¿Por qué son aguas frías? Porque vienen de zonas, ¿no? Subantárticas, cerca de la Antártida, donde hace frío. Recuerden ustedes, ya lo habíamos dicho, el agua es un termorregulador. ¿De acuerdo? Es un termorregulador que regula la temperatura del agua. Aquí está, ecorregión Mar Frío de la corriente peruana, ¿no? Ecorregión Mar Frío de la corriente, es la que se sale acá. Correcto, es la corregión más frío de la corriente peruana. ¿Ya? Es una corriente de aguas frías. Entonces, esta corriente se va a localizar desde los 5 grados latitud sur hasta Chile, ¿no? Que es desde los 5 grados, acá 5 grados. 5 grados. Y es hasta Chile, ¿no? ¿De acuerdo? Muy bien, entonces vamos a tener una flora y una fauna, ¿no? Claro, esa flora y esa fauna va a ser característica del mar frío de la corriente peruana. ¿Qué características va a tener? En primer lugar, ¿no? La flora, que es el fitoplancton y variedad de algas. ¿Qué es el fitoplancton? Es una planta. Fito significa planta. Plancton significa viajero. Por eso la palabra planeta significa viajero. ¿De acuerdo? Significa viajero, ¿ya? Muy bien, entonces ahí tenemos, ¿no? La flora, que es el fitoplancton y la variedad de plantas. Y como son plantas, son de color verde. ¿Correcto? Son de color verde. Y por eso seguramente nosotros hemos escuchado, cuando hemos ido a las playas de Barranco, Chorrillos, Miraflores, que se llama todo ese circuito la Costa Verde, porque el agua es verde. ¿Y por qué es verde? Por la presencia de fitoplancton, que es una planta y que obviamente es de color verde. ¿De acuerdo? Y también vamos a tener una gran variedad de especies, sobre todo de peces, ¿de acuerdo? Muy importantes, porque la pesquería es una actividad económica fundamental para el Perú. Y vamos a tener anchovetas, pejerrey, sardinas, bonito, jurel, en fin. ¿Correcto? Pero también a su vez, al haber bastantes peces, ¿quiénes se van a alimentar también de los peces? Las aves. Por eso hay una gran cantidad de aves. Guanay, piquero, pelícano, pingüino, gaviota, en fin, ¿no? Y esas aves tienen deyecciones, y esas deyecciones, ¿qué cosas son? Son el guano de las islas. Luego tenemos la ecorregión mar tropical, y el mar tropical es esta ecorregión que está aquí. El mar tropical. Se extiende desde los 5 grados en el norte de Perú hasta California, en México. O sea, es desde Tumbes hasta California, ¿no? En México. ¿De acuerdo? Muy bien. La flora, vamos a tener algas y también manglares. Recuerden ustedes cuando nosotros hablamos del relieve del borde costero, hablamos de los esteros, donde vamos a encontrar bosque de manglares, que son los que están aquí, pues, manglares. ¿De acuerdo? Estos manglares los vamos a encontrar en la desembocadura de los ríos Arumilla, del río Tumbes, del río Piura y del río Chira. ¿De acuerdo?
Y la ecorregión del mar tropical también es variada, pero no tanto como el mar frío de la corriente peruana. Y aquí tenemos un ejemplo de pez del mar tropical. Este es el pez espada. El pez espada es familia del tiburón. Entonces ustedes lo van a reconocer por la aleta. ¿Correcto? Es el pez espada. ¿Ya? Hay un pez similar, parecido, que se llama el merlín. Pero este merlín tiene una aleta pectoral. Es el merlín. ¿Ya? Muy bien. Entonces ahí tenemos a las dos ecorregiones, ¿no? Ecorregión mar frío de la corriente peruana y ecorregión mar tropical, que son las dos ecorregiones marinas que tiene el Perú. Tenemos a la ecorregión desierto del Pacífico, que es esta línea amarilla que nosotros encontramos acá, ¿ven? Ecorregión desierto del Pacífico. Desierto del Pacífico, ¿no? Se localiza en territorio peruano y chileno, va desde los 5 grados en Piura, aquí de los 5 grados, y se prolonga hasta Chile. ¿Ya? Muy bien. Luego dice, el clima es semicálido muy seco, es desértico, árido y subtropical, con neblinas invernales. ¿A qué se debe eso? Que el clima es cálido, muy seco, se debe a la presencia de una corriente de aguas frías. Esta corriente que está acá es de aguas frías. Las corrientes de aguas frías se evaporan poco. Y al evaporarse poco, no va a formar nubes que van a provocar precipitaciones. ¿Por qué en Perú, desde Piura hasta Tacna, es un desierto? Porque tenemos el mar frío. Y el mar frío evita la evaporación. Solamente se van a formar nubes, estratos en la costa. Y las nubes estratos no causan grandes precipitaciones, como sí puede ocurrir en otros lugares, ¿ya? Muy bien, en la fauna rica en especies endémicas, no se olviden, la palabra endémica quiere decir propio del lugar, a nivel nativo, no propio del lugar, ¿ya? Vamos a tener aves como el cernícalo, la tortolita peruana, reptiles como la lagartija y la serpiente, y peces como el bagre, la licia, y crustáceos como el camarón de río. Entonces, esas son algunas de las características de la ecorregión desierto del Pacífico. Ahora pasamos con la ecorregión, el bosque seco ecuatorial, ¿no? El bosque seco ecuatorial, ¿no? Es una ecorregión que se encuentra aquí, en el mapa, está en moradito, en lila, bajito, ¿no? Es una faja costera de 100 a 150 kilómetros de ancho, que lo encontramos en los departamentos de Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad y Cajamarca. Ya, entonces la ecorregión bosque seco ecuatorial es esta región que está aquí, ¿cierto? El clima es tropical, cálido, seco, cálido muy seco. La fauna que vamos a encontrar es variada. Vamos a encontrar la pava aliblanca, el oso con anteojos, el puma, el oso hormiguero, el oso de sechura, la iguana. Y en flora vamos a tener algunos árboles como el ceibo, que está en la imagen, el algarrobo, el guayacán, el porotillo, el hualtaco, el paique, el zapote, ¿no? que son especies de plantas, ¿ya? Pasamos ahora al bosque tropical del Pacífico, que es una
pequeñita región que se encuentra en el departamento de Tumbes, ¿no? Ahí vemos nosotros la imagen. Es una región muy pequeña que se encuentra en el departamento de Tumbes, ¿no? Que está acá. ¿Ya? Como su nombre lo dice, ¿no? Es un bosque. Y tropical, ¿por qué? Porque se encuentra en la zona tropical de América del Sur. ¿De acuerdo? Comprende un área del departamento de Tumbes. Esta área es conocida como el Caucho. El clima es tropical húmedo, o sea, bastante calor y bastante humedad. La flora es muy variada, estamos en el bosque, ¿no? Hay bastantes árboles, muchos de ellos pasan los 30 metros de altitud, de altura, mejor dicho. Y en fauna vamos a encontrar una fauna de origen amazónico, ¿ya? Vamos a encontrar al jaguar, al monocoto de Tumbes, al oso hormiguero, al sajino, etc. La ecorregión sabana de palmera. Yo creo que me he pasado, ¿no? Algunas. Hablamos ahora del bosque tropical, ya le hemos dicho, ¿no? Es una pequeña región que se encuentra en el departamento de Tumbes, aquí, ¿no es cierto? La flora, por su mismo nombre, bosque tropical, bastantes árboles, bosque denso, dice, ¿no? Los árboles superan hasta los 30 metros. Y en cuanto a la fauna, es de origen amazónico. ¿Ya? La serranía esteparia se extiende a lo largo del flanco occidental andino desde el departamento de La Libertad hasta Tacna. El clima es templado subhúmedo. Las precipitaciones que pueden caer oscilan entre 1000 y 3000 milímetros sobre el nivel del mar y es frío por encima de los 3000 metros sobre el nivel del mar. La fauna es variada, aguilucho grande, puma, cóndor, andino, paloma torcaza, guanaco, vizcacha. Y en cuanto a la flora, vamos a tener en las partes altas tarwi, en las partes medias vamos a encontrar la cantuta y en las partes bajas el cactus, el molle, el mito, ¿ya? La ecorregión Puna y los Altos Andes. La Puna y los Altos Andes. No se localiza la Puna entre los 3800 a los 5200 metros de altitud. Y de allí hasta los 6700. El clima es frígido, frío, estamos hablando de una zona con bastante altitud. Y es gélido por encima de esa altitud. En cuanto a la fauna, vamos a encontrar una fauna muy variada. Por ejemplo, acá tenemos al suri. Tenemos a la vizcacha, ¿no? Tenemos los camellos sudamericanos, la vicuña, la alpaca, ¿no? La llama, el guanaco, parihuana, que son aquellas aves que inspiraron a San Martín, que tenía las alas de color roja y el pecho de color blanco, son las parihuanas, ¿de acuerdo? Y en flora tenemos pajonales, bosque de quinoales y los rodales titanca o puya y la raimondi, que es la que está acá, ¿no? De la puya y raimondi. La ecorregión páramo lo vamos a encontrar en los departamentos de Piura, en los departamentos de Cajamarca, principalmente. Y el clima es muy frío, estamos hablando de una zona con bastante altitud, muy húmedo,
nublado y con altas precipitaciones. En cuanto a la fauna, vamos a tener una fauna que va a llegar a estos lugares, principalmente el cóndor andino, el oso de anteojos, el tapir de montaña, la de perdiz, el búho del páramo. En cuanto a la flora, ¿no? Vamos a tener bromelias, líquenes, musgos, helechos. Ecorregión selva alta se va a localizar en la parte oriental del flanco occidental andino. ¿Cómo es esto? Aquí vamos a ver, ¿no? Ya. Aquí tenemos la ecorregión selva alta, ¿no? Acá está la cordillera de los Andes. Es la cordillera de los Andes. ¿Andes? Ya. Aquí vamos a tener el mar. Y el flanco, voy a escribirlo, este es el flanco o parte, no se nota, no se nota, vamos a ver. Flanco. Este es el flanco. Este es el flanco occidental. Y este es el flanco oriental. Flanco occidental, flanco oriental. ¿De acuerdo? Muy bien. Entonces, el clima dice semicálido, muy húmedo en las partes bajas, 22 grados y 12 grados centígrados en las partes altas. La fauna, ahí tenemos algunos, el mono choro de cola amarilla, el gallito de las rocas, el oso de anteojos. Y en cuanto a la flora, tenemos al cedro, la quinoa, el cacao. Lo que estamos observando ahí es el árbol de la quina, ¿no? Muy bien. Luego tenemos a la ecorregión bosque tropical amazónico, que comprende la Amazonía, pues, por debajo de los 600 metros de altitud. Y también, aquí tenemos un dato que es la región más extensa del país. Su clima es tropical húmedo, por lo tanto va a haber bastantes precipitaciones. Su fauna, como el sajino, el oso hormiguero, el jaguar, el papagayo, el oso perezoso, insectos, manatí y delfín rosado. Es bastante variado, ¿no? Aquí en cuanto a la fauna. Y en cuanto a la flora también, ¿no? Es heterogénea y vamos a tener algunas plantas como la Victoria regia, ¿no? Que es una especie de plato, de bandeja grande, redonda, que crece en los ríos de la Amazonía y que inclusive una persona se puede echar y puede flotar, se puede echar en esa planta, Victoria regia, que es enorme, puede sentarse, puede echar y no se hunde, ¿ya? Muy bien. Y la última ecorregión, según Antonio Brac, es la sabana de palmera. La sabana de palmera. Como su nombre lo dice, es una sabana, es una región relativamente llana, con algunas ondulaciones, cubiertas
como estamos viendo en la imagen, de bastante vegetación para que luego sea llevada. A ver, ahí tenemos, ¿no? Sabana de, tenemos una vegetación bastante grande. Por eso en la sabana de palmera vamos a encontrar algunos animales adaptados a este tipo de vegetación. ¿De acuerdo? El clima es cálido, con estación seca en el invierno y el relieve predomina la llanura de pastos altos. Ahí están los pastos altos y las palmeras, ¿no? Palmeras. Y aquí tenemos pastos altos, ¿no? Los pastos altos a veces llegan hasta los 5, 6, 7, 8, 10 metros. ¿Ya? Muy bien. Ya tenemos la fauna, miren, acá tenemos el lobo de crin, al tucán gigante, y algunos recursos como la palmera o aguaje, que seguramente ustedes habrán consumido, se venden en los mercados para hacer jugo, y el huasay. Ahora pasamos a estudiar a dos espacios importantes de nuestro planeta. La Amazonía y la Antártida. La Amazonía es la mayor cuenca del mundo. Es el espacio por donde se encuentra el río más grande del mundo, por eso es la mayor cuenca del mundo. Una cosa importante también es que el 20% del agua dulce que se produce en los continentes, ¿de acuerdo?, tienen su origen en el río Amazonas. El 20% de esta agua dulce que llega a los océanos, de ese 100% de todo el agua que llega a los océanos del mundo, la quinta parte, o sea, el 20%, la da el río Amazonas, la Amazonía, en otras palabras, ¿correcto? Va a tener más de la mitad de los bosques tropicales, va a tener la mayor biodiversidad del planeta y es una región que produce más oxígeno en el mundo. Ustedes saben que las plantas capturan, secuestran CO2 y liberan oxígeno. Por eso, si la Amazonía es deteriorada, deforestada, va a haber menos árboles, menos bosques, por lo tanto, menos captura de CO2 y menos, digamos, obtención del oxígeno, ¿ya? Muy bien. ¿Cuáles son las amenazas, no? La explotación no compatible de la minería informal, la instalación de industrias sin el estudio de impacto ambiental, el aumento de vías de transportes, el aumento de la densidad urbana y la agricultura migratoria, ¿no?, que son las amenazas. Miren ustedes acá cómo una carretera comienza a cortar gran cantidad de bosque. Y miren ustedes cómo han quedado ¿no? Vemos cómo se está deforestando para ampliar la frontera agrícola y de esa manera pues cultivar algunos productos, ¿no?, en desmedro de los bosques. Por eso los bosques están desapareciendo. La Antártida tiene casi forma circular, ¿de acuerdo? Ahí lo tenemos, casi forma circular, y la mayor parte se encuentra, las líneas punteadas, chicos, las líneas punteadas, esta línea es la línea esa línea es el círculo polar antártico. Entonces la mayor parte de la Antártida está pues dentro del círculo polar. Solamente una pequeña parte está fuera del círculo polar antártico, que es
la isla Rey Jorge entre ellas, donde está la base Machu Picchu y Perú. Entonces aquí tenemos, ¿no? Recursos naturales. Es la mayor reserva de agua dulce en estado criogénico, en estado sólido. La Antártida. Tiene como promedio, en todo el continente hay como promedio de 3 kilómetros de hielo sobre la Antártida. 3 kilómetros, 3.000 metros. ¿Ya? Muy bien, entonces tenemos ahí, la flora es escasa, ¿por qué? Por la falta de, sobre todo de luz. Porque recuerden ustedes, en esta zona, ¿no? Vamos a tener 6 días de oscuridad y 6 días, perdón, 6 meses de oscuridad y 6 meses de luz, ¿de acuerdo? Y ahí tenemos, pues, ¿no? Fauna, pingüino, ballena azul, orca, cachalote, peces como el bacalao, Antártida, etc. El krill es una especie marina más importante y también la Antártida tiene un potencial minero y de hidrocarburos. Ahora, los países que tienen territorios antárticos, los países que iniciaron los estudios en la Antártida son 12. ¿Cuáles son? Argentina, Chile, Nueva Zelanda, Australia, Noruega, Bélgica, Sudáfrica, Rusia, Francia, Gran Bretaña, Japón y Estados Unidos. Son los países que dieron origen al Tratado Antártico. Estos países son conocidos ahora con el nombre de países signatarios. El Perú no es un país signatario. Los únicos países signatarios son los que dieron inicio y origen a los estudios en la Antártida. ¿De acuerdo? Por eso a estos países se les permite construir sus estaciones científicas, así como también al Perú, porque el Perú es adherente. Muy bien. El Perú y el Tratado Antártico, ¿no? Nosotros nos adherimos al Tratado Antártico en el año 81 y en el año 89 fuimos considerados como miembros consultivos. Para ser miembro consultivo se necesita tener una estación científica. Esa estación científica es Machu Picchu, que está aquí, en la isla Rey Jorge. Todo esto es la isla Rey Jorge, correcto. Ahí es la estación Machu Picchu, ¿de acuerdo? Y hay un buque que anualmente va a la Antártida. Es un buque moderno, un buque nuevo llamado Carrasco, construido en los astilleros ahí en España. Es un buque científico oceanográfico, ¿ya? Que se encarga de trasladar al personal para hacer sus labores de investigación en la Antártida, ¿no? Como ya le hemos dicho, en la isla Rey Jorge, ¿no? De la isla Rey Jorge. Esta es la isla Rey Jorge. Y este es el BAP, el buque Armada Peruana Carrasco. Ahora pasamos a las áreas naturales protegidas por el Estado. El Perú tiene gran cantidad de áreas naturales protegidas. Todas las áreas naturales protegidas del Estado forman parte de un sistema llamado SINAMPE. Y las áreas naturales protegidas están administradas por otro instituto llamada el CERNAM. Ahora, estas áreas naturales protegidas son de dos tipos, de uso directo o tangible, o sea que pueden ser utilizados directamente, y de uso indirecto o no tangible. Son áreas que no se pueden utilizar sus recursos naturales. Está permitido las investigaciones, el turismo, pero en algunos sectores, nada más. ¿De acuerdo? Y tienen una gran importancia, ¿por qué? Pues tienen una gran importancia por la diversidad biológica, por interés cultural y paisajístico y científico, y por la contribución al desarrollo sostenible del país.
Muy bien. Y aquí tenemos a los parques nacionales, ¿no? Los principales parques nacionales. Aquí están los principales parques nacionales. El primer parque nacional en ser, considerado como tal es el Parque Nacional de Cutervo. Luego tenemos el Parque Nacional Huascarán, Tingo María, el Parque Nacional del Manu, el Parque Nacional Alto Puros y el Parque Nacional Yaguas en Odeta. ¿Ya? Muy bien, entonces ahí tenemos Parque Nacional. Los santuarios nacionales, ¿no? Protegen con... A ver, los parques nacionales, chicos, los parques nacionales, ¿qué protegen? Protegen flora y fauna. Protegen asociaciones de flora y fauna. Mientras que los santuarios protegen con carácter de intangible el hábitat, el lugar de una especie, perdón, protege el hábitat de una especie, dice, no, una especie o una comunidad de flora y fauna, ¿de acuerdo? Una comunidad de flora o de fauna. Entonces, aquí en el santuario se protege a una especie o a una comunidad de flora o de fauna, ¿de acuerdo? ¿Ya? Las reservas nacionales, ¿no? Están destinadas a la conservación de la biodiversidad y el uso sostenible de los recursos de flora y fauna. Son de uso directo, sí. Esta es de las tres la que sí se puede utilizar sus recursos. Son de uso directo en las que mediante planes de manejo está permitido el uso tradicional y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales por las poblaciones locales. ¿Ya? Ahora, la reserva sí está permitido la utilización de los recursos, sí está permitido. La reserva nacional, ¿ya? Sí está permitido. Muy bien. Ahora tenemos áreas de reconocimiento internacional. Ahí tenemos, ¿no? La reserva de biosfera. Y aquí tenemos algunas de las reservas de biosfera que tiene nuestro país. ¿No es cierto? El noroeste, Amotapes, Manglares, el Gran Pajatén, el Huascarán, Oxapampa, Chaninca, Yanecha, Abireri y bosques de neblina en la selva central y el Manu. Ahí están las 7 reservas de biosfera que han sido consideradas por la UNESCO. ¿Ya? Patrimonio mundial, ¿no? Son lugares de un gran valor, de un valor universal, excepcional, ¿no es cierto? Son escogidos en un evento que se llama la Convención de Patrimonio Mundial, de la que forman parte 190 países. Ahora, estos lugares que son conocidos como Patrimonio Mundial van a tener asistencia técnica. Y asistencia económica para combatir las amenazas. ¿De acuerdo? Muy bien. En el mundo hay 1073 sitios que son considerados como patrimonio. De estos sitios, 832 son culturales, 206 naturales, 35 mixtos. Ahí tenemos algunas imágenes que nos pueden ayudar a comprender mejor este tema. Muy bien. Pasamos ahora a los ejercicios. ¿Hicieron los ejercicios, chicos?
Ahí tenemos la primera pregunta. El clima es uno de los factores que ejerce una decisiva influencia. Y el ejercicio número 2, la conservación y el uso de recursos naturales. Ahí tenemos las claves de la semana 5 de geografía, ¿no? En el ejercicio 1 la clave es la letra D. En el ejercicio 2 la clave es la letra E. Bien, chicos. Bien, espero entonces que hayan aprovechado estas 2 horas, ¿no? Y ya nos estaríamos encontrando la próxima semana, ¿ya? No se olviden que es importante que ustedes también vayan en su casa, en su domicilio, por favor, repasando, tengan una actitud seria, una actitud responsable, ¿no? El ingresar, el postular a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos es una tarea, en algunos casos, titánica, ¿no? Por eso que es imperioso e importante que ustedes, por favor, ¿no? puedan, ¿no? asumir el reto con la mayor responsabilidad de vida.